La poeta peruana Paola Dávalos nos sorprende gratamente con la aparición de su primer poemario, De Lira, Hebra Disonante, publicado por Alastor Editores en una muy bonita y lujosa edición. Se trata de un poemario en el que, a pesar de ser su primera entrega, uno puede advertir la construcción de una voz personal de la autora. Justamente sobre este libro conversé con Paola y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey de Miraflores, quien nos ha cedido su espacio para dicha conversación. La librería El Virrey la pueden encontrar en el Óvalo Bolognesi 510 en Miraflores y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en las redes sociales buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Paola Dávalos aquí en Letra Capital. Hola Paola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu primer poemario, De Lira, Hebra Disonante, que ha sido publicada por Alastor Editores en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Sí. Paola? Hola Carlos, a ti muchas gracias por invitarme a esta entrevista y bueno, gustosa de hablar del libro. Bueno, a mí siempre me da mucha curiosidad, es casi una obsesión diría, cómo se originan los libros, es decir, cuál es el proceso que da pie a un libro, ¿no? En el caso de este poemario, que es tu primer poemario, a veces uno piensa en que el primer libro es el que toma más tiempo, digamos, ¿no? Incluso desde que uno comienza a escribir, a pesar de que no tiene en mente, digamos, todavía la idea de un libro, ya inconscientemente está preparándose para eso. En este caso, ¿cómo fue? Porque es una serie de poemas que, si bien tienen un hilo, también se pueden bifurcar, digamos, diferentes lecturas, ¿no? Incluso Sí. incluso en formas, que eso ya te preguntaré después. Okay. Pero cuéntame cómo fue armar este libro. Bueno, sí hubo un punto decisivo Uh-huh. en el que decidí voy a escribir un libro, ¿no? Que fue muy claro y a partir de ahí, o sea, es cierto que antes de decidir escribir un libro yo ya escribía, pero en esos momentos no pensaba en exponerlo, ¿no? Simplemente escribía porque me nacía y ya. Entonces, al momento de tener la intención de querer publicar, es ahí donde, digamos, surge cierta crisis, por decirlo así, en el que digo, ok, tengo toda la intención de querer publicar, pero ¿qué es lo que voy a entregar de diferente, ¿no? Eso es lo que yo me pregunté y dije, yo siento que mi voz sí es interesante, pero necesito herramientas para poder crear más o menos la idea que tengo. La idea que tenía al principio es totalmente distinta a lo que terminó siendo el libro. Y sí, o sea, investigué muchísimo. Yo siempre digo que era como una esponjita de la poesía, conversaciones, películas, libros, todo lo veía con una mirada poética. Entonces, todo eso, digamos, absorbía. Y este primer libro, por ejemplo, tiene dos cosas, ¿no? Uno, que fue o sea, aquí no están todos mis poemas, no es una recopilación de poemas, sino que escogí los poemas que yo sentía y creía que se entrelazaban entre todos, ¿no? Hay un lenguaje que es constante, ¿no? Entonces, para mí eso era importante. Aparte que yo lo escribí, o sea, no, yo lo reuní pensando yo musicalmente. Yo lo veía como bueno, a mí me gusta la música clásica, así que me gusta como que el inicio, el intermedio, el final. Entonces, intuitivamente lo hice así, ¿no? Lo estructuré de esa manera. Uh-huh. Es interesante lo que dices de la música, porque es una de las cosas que me ha llamado la atención, la musicalidad de los textos. Es decir, se nota que hay una preocupación, creo yo, por la musicalidad, ¿no? Eso viene de la música, también viene de repente de autores que más o menos van por esa línea, con los que te sientes afines,
Para mí principalmente de la música porque todo, o sea, parte de mi proceso creativo es escuchar música e interiorizar. Yo siento como un viaje hacia el interior, un viaje a las profundidades del yo, y eso me lo permite la música, ¿no? Entonces, las lecturas sí también, obviamente, han influido mucho. Por ejemplo, para mí más ha influido la filosofía que la poesía en mi poesía, ¿no? Yo me conecté bastante con André Breton y comencé a leer sus libros. Incluso, en realidad, yo llegué a André Breton por Mariano Iberico, por una lectura de mi abuelo. Entonces yo dije, wow, esto es tan poético. Y ahí ya me metí en otras lecturas. La poesía, bueno, yo creo que la poesía obviamente es esencial para escribir poesía, pero no creo que sea la única herramienta para poder escribir. Yo creo que tienes que absorber como de todas las artes. Al menos a mí me funciona. Sí, ahora que mencionas la filosofía o Breton, pienso en el surrealismo y pienso que, por ejemplo, tu libro, una de las cosas que para mí me llamó la atención es las imágenes que se proyectan, ¿no? Que me hacía pensar mucho a eso, ¿no? Hay imágenes muy logradas, pienso yo, y algunas que te descolocan de alguna manera, ¿no? Que es, digamos, lo que hace el surrealismo. Sí, yo absorbí mucho del surrealismo, o sea, conectaba con... Una de las cosas con las que no conecté con el surrealismo era, digamos, dejarse llevar y solamente escribir, y de repente que eso, que es lo que manifiesta el inconsciente, ¿no? Para mí sí era importante que se manifestara el inconsciente, pero mi proceso, digamos, era otro. Sí le he dado importancia muchísimo, primero en mi vida, porque en mi familia ha sido muy importante interpretar los sueños. Entonces, desde muy pequeña soñaba un montón y cosas así muy alucinantes. Entonces, para mí eso fue bastante importante al momento de plasmarlo aquí. Obviamente no todo, digamos, hay una parte de que es un poco de la ensoñación, del inconsciente. Para mí era muy importante conectar eso, ¿no? Incluso para mí escribir poesía tiene cierto toque de misticismo, porque de repente cuando he estado como en el proceso de escribir, a veces encuentro cosas que no sabía que estaban ahí o no sabía que existían. Ahora, lo que tú dices hace un rato sobre que, claro, un poeta no solamente se nutre de poesía, ¿no es cierto?, de libros, sino también de otras manifestaciones artísticas. Y entonces yo pensaba bueno, la música evidentemente está aquí en el libro, pero está, por ejemplo, entre otras cosas, pienso yo, la imagen. Es decir, me parece que tú también tienes una preocupación de la imagen en el texto, es decir, cómo proyectas el texto en la página, a eso me refiero, ¿no? Sí, para mí, lo primero que para mí aparece para poder escribir un poema es la imagen. O sea, la imagen es lo que para mí es la materia prima, ¿no?, que me impulsa a crear. Entonces, a partir de esa imagen, digamos, trato de dejarla llevar con la música y eso para mí arma la coherencia del texto, ¿no? O sea, partiendo de eso, yo diría que no sé hasta qué punto podría ser racional, pero me dejo llevar por las imágenes, y yo creo que las imágenes tienen su propia coherencia, ¿no? He tratado de no racionalizarlo, sino dejarme llevar por su expresión, digámoslo así. Y otra cosa que también me llama la atención y me ha gustado es digamos, ¿cómo decirlo? Hay una presencia dialógica en varios poemas, ¿no? En el que uno puede encontrar voces que dialogan entre sí. En algunos casos muy evidentes, digamos, como diálogo en Vigilia, por ejemplo, que sería el más evidente, pero en realidad no solamente ahí, hay otros donde también ocurre este diálogo entre voces dentro del mismo poema, ¿no? Sí. A veces ayudado con cursivas, pero otras veces no necesariamente, pero igual uno siente las voces que dialogan. Sí, hay un diálogo constante, que para mí, o sea, digamos, personalmente era necesario, porque
digamos, estas imágenes que se presentan y qué sé yo, en algunos casos, en muchos casos dentro del libro, también tenía esa percepción de las voces, ¿no? De las voces porque, no sé, es como que una imagen se presenta de... te voy a comentar sobre un ejemplo que es Profunditas. En Profunditas, por ejemplo, para mí es el ejemplo más claro de todo el libro. Existen más poemas así, pero Profunditas para mí fue como, estaba en un momento muy... me dio como una especie de crisis de nervios y estaba atascada en mi cama y de repente vi 4 imágenes, uno era efectivamente la niña, vi un pantano, vi una tarde con desierto y escuché pájaros, ¿no? Entonces, estas imágenes, en ese momento crítico que sentía la muerte, dije, medio que lo apunté y dije, ya son 4, entonces van a ser 4 capas. Y yo sentía que estas imágenes eran 4 capas hacia el interior, no hacia el exterior. Entonces era como, me iba viendo más allá, pero digámoslo así, hacia abajo, hacia las profundidades, ¿no? Uh-huh. Y digamos, mientras iba escribiendo, iba escuchando también digamos, a estos personajes, ¿no? Estas voces que yo lo interpreto como personajes y que me iban guiando, me decía, ok, o sea, para mí escribir poesía no solamente es escuchar música o practicar, sino también escuchar, ¿no? Escuchar hacia adentro, porque hay todo un mundo muy complejo que nunca traté de buscarle mayor lógica, sino tratar de impregnar esas voces, esas imágenes hacia mi poesía, sin tener la necesidad de que haya algo racional detrás de todo eso, ¿no? Uh-huh. Claro, uno lo podía quizás forzando el asunto o relacionarlo con el teatro, ¿no? Pero yo más que aunque sí siento que hay personajes, claro, creo que va más allá, incluso trasciende un poco más sobre eso, ¿no? Bueno, después otra cosa que me llamó la atención, que ya tiene que ver con los temas del libro, que son, digamos, varios y que ya dependerá de cada lector, pero porque es un libro que digamos te propone una lectura atenta, es decir, no es un libro fácil, sino que reta al lector, ¿no? Entonces, en una primera lectura, para mí, de alguna manera, yo sentía que tenía que ver un poco con ¿cómo diríamos?, el origen de todo, ¿no? Es decir, es como un tránsito sobre el origen, ¿no? Cómo van naciendo todo, aparecen los personajes, ¿no? Y aparecen una serie de temas. ¿Tú lo pensaste de alguna manera así o como me comentabas al inicio, simplemente fuiste reuniendo los textos que pensabas que tenían ese hilo que los une? Para mí hubo 2 cosas importantes al hacer este libro, ¿no? Uno, que pueda ser notoria mi voz, ¿no? Digamos, mi voz singular. Uh-huh. Y otra cosa importante es que el libro para mí era como un ser vivo, ¿no? Un ser vivo que tenía espíritu y que creaba. Entonces para mí el libro es eso, es un ser vivo que tiene espíritu y que crea, ¿no? Y aquí está todo lo que percibe, todo lo que ve y cómo lo interpreta también, ¿no? Por eso hay también distintos formatos dentro del libro. Uh-huh. Sí, de hecho hay momentos en que los poemas digamos, son clásicos en el sentido de los versos, ¿no? Pero hay otros momentos en que se vuelve ya una especie de prosa poética, ¿no? También. Un poco para ir terminando, otra curiosidad mía respecto al proceso de escritura. Uh-huh. ¿Cómo es en tu caso? Es decir, tú, digamos, le das cierta prioridad, como algunos poetas, a una primera versión, es decir, tratando de digamos, de dar prioridad a ese primer chispazo, o eres alguien más bien que va como un orfebre, ¿no? Puliendo y puliendo un poema.
Yo creo que el poema debe tener esos dos momentos, ¿no? Ujú. Sí hay un momento en el que hay este impulso intuitivo de decir, quiero escribir porque sentí ahí como una sensibilidad, yo diría, especial al momento de querer escribir, ¿no? Y tú dices, esta imagen, algo, necesito escribirlo. Entonces, yo creo que hay un primer momento en el que escribes así, medio que de corrido, o la idea, y ya después viene la parte, yo no diría racional, pero la parte en la que para mí es importante que aún en su más absurdo tema o en su más absurdo orden haya coherencia, ¿no? Entonces ya después lo armo. Entonces primero necesito botar toda esa parte emocional, creativa, que para mí es la parte creo que más bonita de escribir, y ya después lo pulo, ¿no? Lo dejo un rato, trato de editarlo lo que puedo ver en ese momento, lo dejo unos días, vuelvo al texto, lo veo de otra manera. Si necesito, una de las cosas que yo también hago es busco hasta los significados más obvios, ¿no? de las palabras, y trato de ver otros ángulos de esa palabra, ¿no? Y tratar de jugar con eso. Yo trato de buscarle significados a todas las palabras, por más obvias que sean. Esa es una. Y otra parte es que yo tengo como que etapas de edición, ¿no? Porque para mí es, la verdad, bastante difícil que termine como termina el texto, así que yo lo edito un montón. Tengo bastantes procesos. Y de repente digo, ya, ok, según esta idea y este poema, creo que tengo que leer esto, creo que ver esto, y voy estimulando tanto mi creatividad como la coherencia para que termine el texto como, no necesariamente como quiero, pero como más o menos voy viendo que el poema tiene el potencial de llegar. Ahora que mencionas esto de lo lúdico y el juego de palabras, ¿no? Que también es algo que he notado, ¿no? Es decir, cómo aprovechas una palabra para digamos, proponer una múltiple significación de la misma palabra, ¿no? Con juegos incluso de cursivas o de negritas dentro de la misma palabra que te ofrece la oportunidad de encontrar los dos significados, ¿no? Exacto. Uno uso de repente, por ejemplo, hay la propuesta de que abres esta palabra y puede significar otras cosas, ¿no? Y lo que sigue también lo puedes interpretar de otra manera. Otra de las cosas que hice con este libro, que no sé si te diste cuenta, es que no tiene epígrafes, ¿no? Y eso es algo que sí lo hice con mucha intención, de que no tenga epígrafes porque... o sea, tengo poemas que tienen epígrafes, sí, pero yo quería que fuese totalmente notoria mi voz. O sea, no quería que haya la voz de absolutamente ningún otro poeta que admiro bastante, sino quería que sea directamente mi voz, totalmente completa en el libro, digamos, mi voz pura ahí, plasmada. Esa es una, y también es, al menos yo al momento de escribir, también me di cuenta que era difícil soltarte de los epígrafes, o sea, de los referentes, ¿no? Personalmente para mí era más importante que todo lo que había leído y esos referentes sea de manera inconsciente, que yo los absorba y por decirlo así, influyan en, ¿no? Como para mí la poesía surrealista, no tanto la poesía, sino la corriente surrealista influyó bastante en mí, ¿no? Influyó bastante en mi escritura, pero digamos, son influencias, ¿no? Nada más. Yo siempre me propuse que tenga una voz singular. Sí, de hecho que sí, ¿no? Más allá de, digamos, de la presencia, ¿no?, de epígrafes, yo creo que uno al leer tu libro sí encuentra eso, ¿no? Una voz muy particular, muy personal, ¿no? Y nada, estaremos expectantes de tu siguiente libro. Muchas gracias, Paola, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, Carlos.